sino que la profecía es: ¡oh! Está pasando esto. O sea, esa es la profecía. O sea, y tú me tienes que responder. Y tú me tienes que decir qué va a pasar, cuál va a ser tu acción. ¿Cuál va a ser tu acción? O sea, ¿tú estás viendo esto? No lo está viendo, ¿verdad? Incluso nosotros vamos a ver que la profecía, más que el profeta ver, el Señor lo lleva a ver. O sea, el Señor lo lleva a donde está. Entonces, el Señor callado espera a que el profeta dispare, y a que el profeta diga, y a que el profeta pelee, y a que el profeta cuestione, y que cuando Dios le dé la respuesta, el profeta se atreva a decir: oh, pero eso no, chicos, con casi, ¿verdad? Esa no era la respuesta que yo quería otra. Y lo vamos a ver con la sucesión de reinos opresores. De reinos opresores, pero tú no estás solucionando el problema. Qué bueno que nos quitaste a Babilonia, pero nos pusiste a Siria, y qué bueno que nos quitaste a Siria, pero nos pusiste a Alejandro Magno, y qué bueno que nos quitaste a Alejandro Magno, pero nos pusiste a Roma. O sea, ¿dónde está la solución del problema? Yo lo que veo es una sucesión de problemas. Ese es el conflicto de Habacuc. Pero Dios se lo dijo así, pero esto se va a poner peor. ¿Cómo? Que Dios se lo dijo. Sí. Pero Dios le dice: la solución es esta. Le van a caer encima. Esa es la solución. Sí, esa es la solución. Y cuando eso le caigan encima y ustedes se libren de eso, es porque va a venir otro y va a caer encima a ellos, pero va a caer encima también a ustedes. El profeta, ¿qué es esto? Todo el libro, excepto para el primer y segundo capítulo, es una profecía corta. Ya el tercer capítulo es otra cosa. Especialmente las últimas palabras del tercer capítulo, que son de Habacuc. Y lo escribió él mismo. No, es que generalmente decimos cuando cambia mucho un capítulo. Vamos a ver, ahorita yo voy a tomar el grueso de la profecía de él, y vamos a ver qué dicen los biblistas sobre este capítulo 3. Pero decir que el capítulo 3 no tiene que ver con la profecía es no haberlo entendido. Tan es así que los temas son iguales. El tono es distinto. ¿Y por qué el tono es distinto? Lo vamos a ver. Padre, pero Habacuc se parece a nosotros, quejándonos y cuestionándole a Dios todo el tiempo. Pero con una gran diferencia, de que Habacuc llegó a una conclusión y ustedes estamos quejándonos todavía. Y no aceptamos lo que pasa. Habacuc llegó a una conclusión. ¿Por qué estoy bien entonces? ¿Cómo? ¿Por qué la voy a decir todo lo que dice que no hace? Pues con calma. Habacuc, yo se lo decía la vez pasada, por eso estaba Job aquí. Habacuc va a pasar un proceso muy parecido, muy parecido a Job. Que Job tiene que coger 2, 3, 5, 7, 30, 85 cantazos y 20 llagas para llegar a un porque Job respetaba al Señor. Pero Job demuestra en su libro que él no conocía al Señor. Porque eso es cuando el Señor le habla y dice: ahora sé, Señor. Job dice: ahora sé, Señor, que tú eres un Dios así. O sea, yo te adoraba, pero no te conocía. Y Job pasa por un proceso de ser fiel a Dios y adorar a Dios, como lo hacemos nosotros, porque la tía Yaya era muy devota y la abuela Yeya era muy devota y papá Candito era muy bueno. Entonces, pues yo tengo la fe de papá Candito, de Yeya y Yoya. No. O sea, Job va a tener que crecer. Y va a tener que crecer a golpe. Y a Habacuc le va a pasar lo mismo. Y el Señor lo deja. Yo se lo decía la vez pasada. Dios lo deja como dejó a Abraham hablar. Ya Dios sabía lo que iba a pasar. Y Dios sabía que no había un justo en Sodoma y Gomorra. Pero el Señor dejó hablar. Y Señor, y si pues mira, si hay 45 justos, yo voy a saber. No hay ninguno, pero tú no lo sabes. Yo sí lo sé porque yo soy Dios. Tú no. Hay 35. Sí, nos vamos a salvar. O sea, ya los ángeles estaban yendo de camino. Pues no había justos. Dios lo sabía. Pero él dejó a nuestro querido padre Abraham hacer el deal del siglo. Y dice: ya, de 50 lo bajé a 5.
maravilla, pero no había ni 5. Yo no entiendo la comparación ¿Cuál? que estableció. ¿Con quién? Job decía, entre Job y Habacuc, Job decía, yo te adoraba, pero ahora te entiendo. En Habacuc es, yo te conocía y no te entendía, o sea, y no te entiendo. O sea, Son ambos procesos y voy a adelantar eso, son ambos procesos de terminar ambos confiando y abandonándose en la voluntad del Señor, incluso renunciando ambos a entenderla. Dice, como tú eres Dios, tú sabes lo que haces. A mí me toca esperar en que tú vas a hacer lo correcto. Creo. Job y Habacuc, ambos. La verdad es que son caminos distintos, pero llegan al final a lo mismo. Al final llegan a decir, pues mira, Señor, que tengo que entender yo esto. Yo creo y espero en ti. Tú sabrás qué hacer. A mí lo que me toca es estar contigo. Eso siempre es lo que nos pide. ¿Cómo? Eso es lo que siempre nos ha pedido. Para que nosotros le pedimos lo otro. Exacto. Nosotros le pedimos, ¿verdad? El cuadrante y, ¿verdad? Y es aquí y el color es verde. Y no lo cambie, porque si lo cambia me perturba. No puede ser verde chillo, tiene que ser verde de este. ¿Ves? Entonces Dios dice, no, porque es este, no es este. Job tiene la mansedumbre, Habacuc no tiene la mansedumbre. Job tiene la mansedumbre al principio, chequéese los discursos de él en el penúltimo capítulo. Job se alza. Por eso es que Dios viene. Y Dios se le aparece y le dice, ajá, está guapito, ¿verdad? Te voy a hacer un par de preguntas, a ver si estás tan guapito. ¿Dónde tú estabas cuando yo creé? ¿Dónde tú estabas cuando yo le puse estrellas a las estrellas nombres? ¿Dónde tú estabas cuando yo hice las estaciones? ¿Sabes tú cuán profundo es el mar y cuán alto es el monte más alto del mundo? No, ¿verdad? ¿Sabes por qué no lo sabes? Porque yo soy yo y no eres tú. Y tú me estabas cuestionando, pero ahora estoy delante de ti, pregúntame. Ese es yo. Job. Job, Y Job dice, he dicho 2 cosas y ya no diré ninguna más. O sea, ¿por qué no lo pasa? Dice, no diré ninguna más, yo sé que Dios es Dios y no hay problema. Porque son preguntas que Job no puede responder, como no podía responder la otra de la opresión o del sufrimiento del justo. Pero es que el Dios que le puso nombre a las estrellas y sabe cuánto mide esto y sabe cuán profundo es esto, es el mismo Dios que está permitiendo esto. Pues entonces, según tú confías en esto y en esto y en esto, que te lo estás disfrutando muy bien, porque a Job le iba muy bien, entonces esto también es del mismo Dios. Sabes que aquí es malo y aquí es bueno, aquí es injusto y aquí es justo, aquí está enchismado y aquí está meloso. Es el mismo Dios. Lo que pasa es, mi querido Job, que hay unas cosas que te tocan saberlas a ti y otras que no. Y mi querido Habacuc, hay unas cosas que te tocan saber y a ti no, otras que no te tocan. ¿Ya? Era de Satanás. ¿Cómo? El otro era de Satanás. ¿Y qué pasó? Dios le dio esa autoridad, Y ese Pablo también. espacio para... Pero yo no he dicho, está grabado, no he dicho que el proceso es el mismo, al revés, he dicho ya 2 veces que el proceso fue distinto. Sí. La conclusión es igual. Ahora lo que nos interesa es la conclusión, porque es precisamente la enseñanza que dejan ambos libros. Ambos libros lo que dejan es esa enseñanza, es lo que dejan esa esperanza, por caminos distintos. Es que nadie llega por caminos iguales, porque nadie es igual a nadie más. De la santa del día de hoy, devotísima de Teresa la Grande, pues llegó a la santidad antes que Teresa. A los 28 años de muerte la canonizaron. Claro. ¿Y cuánto duró Teresa para que la treparan a los altares? O sea, y así. O sea, cada camino es distinto. O sea, la santidad es un llamado común, pero vivido individualmente. Ahora, fíjate, algo que dijo una persona que nos refleja a nosotros, dice, yo confío en Dios, yo le pido y hasta le doy sugerencias. Sí. Pero no las tomas, porque Dios dice, ay, gracias, me dijiste algo que yo no sé. O sea, imagina a Dios haciendo como Luis, ¿qué? Es que no me había dado cuenta de eso, y yo aquí como que... Padre, cuando usted habló de eso,
Sodoma y Gomorra. Y todo esto que hablé, siempre he pensado, todo esto que Dios, no que lo sabemos a través de los profetas y todo eso, Dios nos está dando a nosotros en esta época una enseñanza de que como, mira, confía en mí, estos profetas llegaron a esto y les pasó esto por no confiar en mí. Yo les ponía la última vez las profecías de San Pablo VI, que nadie le hizo caso, y lo tuvieron como un pajuato loco, que no había que hacerle caso, ni los cardenales le hicieron caso, y tenía razón. Exacto. ¿Sabes qué pasa con los profetas? Siempre pasará con los profetas. Mire las palabras de Padre Pío sobre el aborto y las de Santa Teresa de Calcuta sobre el aborto, y seguimos abortando. Teresa de Jesús, Santa Teresa dijo que el aborto era la gasolina, el combustible que le da fuerza al demonio para actuar en el mundo. Eso se llama Madre Teresa de Calcuta. Y nosotros seguimos tirándole, ¿verdad? A pesar de que Carbón al tren para que se estrelle. Ajá, exacto. Bien, pregunta, pelea, tirantez de parte del profeta. O sea que es una profecía muy a sí misma y termina de color verde, termina con un salmo, con una salmodia, con una lode, que ya ahorita hablaremos cómo un poquitito se va construyendo. Habíamos dicho que el profeta Habacuc, los autores presentaban un cuestionamiento principal. ¿A qué rayos le escribe? Ustedes saben que cada vez que hemos visto un libro, decimos, ¿a quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes son los destinatarios de la profecía de Habacuc? Esa es la pregunta. Y veíamos que eran tres las teorías. La primera teoría decía que era para los judíos. Para los judíos injusto. Estamos hablando de un momento de bonanza económica. ¿Y qué pasa? Que para que hubiese la bonanza económica y que yo percibiera más beneficios de la bonanza económica, pues entonces vino la pillería, vinieron los abusos, vinieron los sinvergüenza. Entonces, fue escrito para los judíos, para sus contemporáneos. Dicen otros autores que fue escrito en contra de reinos extranjeros. Porque el problema es que la primera teoría se nos escocota. ¿Por qué? Porque en el principio se habla de reinos externos. O sea, que ya hay como que esta profecía es para los judíos. Sí, pero no es solo para ellos. La segunda dice que es para reinos extranjeros. Por lo tanto, el Señor está diciendo que les va a caer encima. La tercera, que es probablemente la más justa, normalmente lo más sabio es el punto medio entre dos extremos. Y aquí vemos la que dice que es para ambos. Ahí dice ambos. Y vamos a encontrar en ese ambos, usted después lo va a buscar, el capítulo 1, rápido, en el capítulo 1, versículo 2.4, donde nosotros vamos a ver, capítulo 1, versículo 2.4, donde rápido uno va a ver que el profeta, ¿a quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a Judá. Y nos dice, ve que entonces a los judíos. Pero, nosotros entonces vemos en 2.1.5 que no es así también. O sea que hay a los ambos. Así se refiere a Judá, se refiere a otro reino. Así que tanto uno como al otro, incluso le hace después 2.6.20, que es un canto burlesco. Ya no habíamos visto los cantos burlescos y las acciones burlescas. ¿Se acuerdan? El último capítulo de la profecía de Daniel, que a todo el mundo los dejó como que está ridículo, ¿se acuerdan? Que era el pancito que se ponía en el piso y el polvo que se ponía en el piso para que se supiese que lo que se estaba comiendo. ¿Qué eran esas últimas dos secciones? Era un canto burlesco. Era ya el profeta que está tranquilo porque el Señor dijo, duerme tranquilo, que te vas a levantar
y estas cosas van a ser explicadas, así que se murió tranquilo. ¿Y qué es lo que vemos? Que entonces él escribe un capítulo con 2 sesiones donde se burla. Y son capítulos ridiculísimos, sí. Y vamos a ver eso también en Habacuc, una parte burlesca, donde Habacuc se burla de las divinidades, se burla de los reinos. ¿Por qué? Porque ya el mister, estamos en el capítulo 2, ya el mister va cogiendo el piso de qué es lo que el Señor está queriendo hacer. Luego entonces en el capítulo 3, ¿qué es lo que nosotros vemos en el capítulo 3? La gloria, y miren qué interesante, usted ya se lo habrá leído, una gloria hiperbólica, exagerada. O sea, Dios no es solamente todopoderoso, Dios es supra, extra, mega, magníficamente todopoderoso y eterno. O sea, Él es el wow, la exageración. Sí, la exageración. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere llevar. O sea, con su canto, con su salmo, Él quiere decir, mira, toda esta pelea que tuve con Él, es que yo no me daba cuenta de lo grande que Él era. Entonces yo le estaba casi diciendo, pero mira, o sea, como que no, estás ciego a lo que está pasando, estás sordo a mis gritos. O sea, y Dios allá arriba como que, no lo había visto. O sea, me imagino haber decidido, ahora que tú dices, sí, es verdad, están pisando a los judíos. O sea, y ese es el crecimiento. ¿Ok? ¿Cuál es el conflicto, el meollo de aquí? El núcleo, la pregunta, la razón de ser de este libro. El problema que tiene el autor, de que él no comprende, él, obviamente, no entiende la mente de Dios, no comprende que Dios contempla apacible lo que está sucediendo. Esa es la pregunta. O sea, él dice, ¿cómo es posible que no esté viendo esto? Claro, pero es un problema del autor. O sea, con eso yo le he dicho en la homilía. El periódico le puso una muletilla y digo, pero el problema es nuestro. O sea, nosotros no podemos ver la carne del Señor, el problema es nuestro. La carne del Señor está ahí. Si nosotros no la podemos ver, el problema es nuestro. No es del Señor. Porque eso que estamos reside en ¿qué? En una promesa del Señor. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Esperanza y confianza, como nuestro querido Habacuc. No tenemos suficiente fe. Más que fe, gracia. O sea, el pecado nubla. El pecado nubla. Cuando uno está en pecado, se nubla la visión sobrenatural. Por ejemplo, uno mira la diferencia de la vida de los santos cuando están en la lucha de la gracia y cuando están San Francisco Javier, San Agustín. El mismo Agustín de Hipona que estaba brincoteando con las doñas, el mismo Agustín de Hipona que ve al Señor y es un místico. El mismo, ¿cuál es la diferencia? Que aquí Agustín está empecatado y aquí Agustín está en gracia. San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola. Nada, uno ve a los santos, esos procesos son procesos de ir de la disolución a la gracia. Y en la gracia es que ellos entonces pueden ver. Gracias. Gracia. Sinónimo Gracia. de gracia, sinónimo de esperanza. No, gracia. ¿Cómo se define gracia? ¿Cómo se define gracia en el catecismo de la Iglesia Católica? Un don que nos da Dios. La gracia es una participación en la vida divina. Casi es cuando yo adelanto mi final de santidad ya acá. Eso es lo que lo llamamos para la visión beatífica. La gracia es cuando yo puedo ver, sentir y contemplar a Dios como si estuviese con Él. Esa es la gracia.
una participación en la vida divina. Yo en ese momento estoy sumergido en Dios. O sea que la Virgen estaba sumergida en Dios. La Virgen tenía, ¿verdad? Hubo una discusión bien interesante. Llena eres Si María de tenía, gracia. si María Que tenía el la ángel le visión dijo beatífica. llena de gracia. Claro que tiene que tenerla. Sí, claro, si lo tenía Por dentro. eso digo, había una discusión. Había un pasaje. No, pero ¿eh? antes de tenerlo adentro, el ángel le dijo llena de gracia. En la vida divina. La llenó de gracia. Es decir, No, él dice antes. Antes. Sí, porque cuando ella tiene visión adentro beatífica. a Jesús es cuando ella acepta. sí, pero la visión beatífica lo que es esa unión con Dios, ya trascendiendo tiempo y espacio, donde yo he llegado a un punto de mi relación con Dios, cuando yo se lo permito, que el Señor obvia mi carne, mis límites, mis sentidos, y me eleva a poder disfrutarlo sin estos límites humanos. Eso es. Pues entonces nosotros no estamos llenos de gracia. No, No, definitivamente. Yo no lo estoy. Por eso me confieso. bien vacío. Ok. A mí me gusta Habacuc. Yo me identifico con Habacuc. Amén. Yo me identifico. Ahora, cuando decimos que es profeta, con Daniel veíamos otra cosa. Porque Habacuc será profeta, pero es que es lo que tiene como con una discusión, como soy yo, ¿verdad? Aquí, te tiro las cosas. Mira aquí, por eso. Pero no encuentro que Dios está hablando por mí más nunca. Pero mire, todavía eso puede pasar en cualquier momento. El que Ok, pero como usted lo está diciendo es, Dios está acá arriba diciendo, ay, bendito, le falta tanto a este Pues, muchacho por para que eso- aprenda. y por eso- Yo mismo me identifico con él. Claro. Le falta esta, pero que mucho. Pero le habló, como le habló usted. Ok, por eso me identifico con él, pero entonces no, cuando lo comparo con Daniel, que es un profeta, cuando lo comparo con los grandes Por eso profetas, es que yo no es puse- lo mismo. Por eso es que yo puse que era un profeta único. Ah, él es un Él es un profeta único. por eso me identifico. Como Habacuc no hay otro. Por eso es único. Es único. Ah, Habacuc, como yo decía, de no importante, le entra el espíritu. Habacuc presenta una expresión profética única, donde en vez de ser escucha, comunica, repite, pregunta, pelea, tirante, conflicto con Dios. Y de ahí es que él saca la profecía, de la respuesta de Dios, que el Señor, ustedes vieron que el Señor se las manda a escribir. en tablillas. El Señor le dice, escríbelas. O sea, pero ¿cómo sale esa profecía? En vez de salir de que yo estoy, ¿verdad?, al lado del lago, me arrebató el Señor, y entonces yo, así dice el Señor, no, yo incluso, es interesante, en la profecía de Habacuc parece que Dios no es el que toma la iniciativa, la toma él. Y como que al grito de él, el Señor responde. A diferencia de los otros profetas que son llamados. O sea, que se narra el llamado. Aquí Habacuc es el que parece que ¡tum! O sea, él es el que va a la puerta de Dios y le dice, mira, ¿que nos están matando? ¿Dónde rayos estás tú? Es como un intercesor. Claro, pero es la belleza. Eso es una de las conclusiones del libro. O sea, Habacuc presenta una profecía de intercesión. O sea, él, cuando invoca a Dios, no lo invoca para calmarse él. Él lo invoca para darle al pueblo un mensaje. Pero el que va donde Dios es él. O sea, no es que Dios viene donde Habacuc. Él va donde Habacuc. Digo, Habacuc va donde él. Entonces, esta es una profecía de intercesión. Es muy distinta. O sea, como Habacuc no vamos a encontrar otro. Es como cuando... Profecía de intercesión. Claro. Mira que ver. ¿Por qué? Porque Habacuc está viendo, el Señor lo lleva a ver. Incluso él lo ve así. Él dice, o sea, el Señor me hizo ver. Yo veo. ¿Sabes? Yo grito. Porque nadie más parece que está gritando, pero todo el mundo está gritando porque están cayendo encima.
el único que le grito a Dios soy yo. Y por lo tanto, él no solamente dice, Señor, ¿qué rayos está pasando? Sino que el Señor, ahí viene la intercesión, el Señor le dice, yo voy a hacer tal cosa y tal cosa. Y dice, chico, no, eso no. O sea, el profeta se mete, como se metió Abraham, se metió en el medio. Y él dice, yo sé que tú vas a destruir a Sodoma y Gomorra. Antes de que tú destruyas a Sodoma y Gomorra, escúchame. Y él lo escuchó. Y lo escucho. Aquí está diciendo, ¿cómo que tú vas a enviar a Babilonia? Antes de que envíes a Babilonia, aguántate, si voy a enviar a Babilonia y después de Babilonia voy a enviar otro más. ¿Cómo que vas a enviar otro más? Porque si va a hacer lo mismo y voy a enviar otro más, explícate. O sea, el profeta está constantemente tratando como de detener, hermosamente, esa es la intercesión. En la intercesión es meterse en el medio. Yo no voy a cambiar la voluntad de Dios, sino yo voy a ser aquel que la va a comunicar, a explicar y te voy a consolar. Pues para que yo te diga, mira, el Señor ha dicho que nos va a enviar a Babilonia, pero vamos a confiar en el Señor. O sea, no se me pongan histéricos. O sea, no se me pongan histéricos. O sea, ese es Habacuc. O sea, Habacuc dice, y después va a venir a Siria, y vamos a ver cómo le van a dar duro a ellos y nos van a dar más duro a nosotros. Sigo creyendo en el Señor y ustedes siguen creyendo. Ese es Habacuc. O sea, sí, y es bien difícil porque es una posición triste como la del profeta Jeremías. Jeremías, el Señor, si no estoy pensando que el pueblo de Habacuc está pisado, el Señor manda a Jeremías a profetizar en contra del templo. Y ustedes saben a lo que le pasaba a los que se metían con el templo, preguntarle a Esteban y a Jesucristo. Y contra los sacerdotes. Y contra el sábado. Así que el Señor le dijo, aquí tienes la tanqueta de gasolina y te va a echar un poquito, y te va a echar otro poquito, y te va a echar otro poquito, y cuando yo te avise, prende el fuego. Que lo que le pasó a San Juan. Ok, déjame ver. Un puntito más. San Juan Bautista era un profeta intercesor, porque no solamente traía la palabra de Dios, sino que llamaba a la conversión. Decía, ¿usted le da miedo que va a pasar esto y esto y esto? Porque el Señor ofrece el bautismo, conviértanse. Juan Bautista es un profeta intercesor. Y las apariciones de la Virgen cuando anuncia todo el La mal Virgen- y va a ocurrir esto, La Virgen pero es intercesor. Por esencia. Por esencia. Ok. Muy bien. Se divide el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque me vino ahora. El Viejo Testamento vemos un Dios castigador, un Dios que El mismo. es el mismo. Ok, pues no sé cómo expresarme, pero, No, pero claro. básicamente como Porque es un Dios más borroso. Recuerden que Dios no se ha revelado plenamente. El Dios del Antiguo Testamento no se ha revelado completamente a su pueblo. Pero por encima de todo lo que pasa, nosotros vemos una constante. Dios ama a su pueblo. O sea, y al que le cae encima es a los egipcios, es a los cananeos, es a los asirios, es a los babilonios. O sea, ¿te acuerdan que yo les decía que había una línea interrumpida? ¿Te acuerdan del corazoncito que dice aquí? Que siempre va a ser el amor de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo? Claro, el pueblo ve la cercanía y el cariño de Dios, pero también ve los fuetazos que fueron buscados. Y también ve la destrucción de otros pueblos. Es que hay una sentencia. El Señor le dijo a Moisés, a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y yo haré tu descendencia como la estrella. O sea, que el que se meta con tu descendencia, yo lo voy a caer encima. Ese es el Nuevo Testamento, ¿no? Eso es las escrituras completas, pues el mismo Dios. pero no sé por qué tengo ese concepto de que, ok, yo sé que es como disciplina, como poner disciplina, pero que ya lo vemos en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo y todo como más misericordioso y decimos,
Dios es amor, lo vemos más de pasarle la mano, y todo lo malo, los castigos o los desastres vienen del enemigo, Bueno, no de Dios. claro. Entonces ahí como que Pero en el Antiguo Testamento, recuerde que no podemos confundir la acción de Dios contra los demás pueblos con desamor. Porque precisamente esos pueblos cogen los fuertes porque el Señor ama a su pueblo Israel. Y ellos se meten con su niña. Y se meten con su esposa. ¿Qué va a hacer el Señor? La bacana encima. Pero Dios es padre también de ellos. Es padre de ellos. Pero Él dice, y van a venir donde mí y todo. Pero es que hay una promesa. O sea, no se pueden meter con mi niña. Y el pueblo que se mete con mi niña, pues yo la tengo que defender porque es que yo tengo una alianza. O sea, Dios tiene una alianza con su pueblo. Pero Dios también a su pueblo cuando Y en el el niño Éxodo también los... Y todavía con nosotros. Miren todas las peripecias que ha pasado a la iglesia en su historia. Y aquí estamos. O sea, cuando uno va a Roma, a los museos vaticanos, y ve en los museos vaticanos la bomba que cayó en la ciudad del Vaticano en el bombardeo de Roma por parte de los nazis, y la bomba nunca explotó, y la bomba está allí. Se acabó, no explotó nunca. Es una muestra de fe. Es una muestra de fe. Sí. Imagínense que los museos vaticanos, yo no les puedo decir dónde, o sea, los museos vaticanos, ustedes saben que eso es, o sea, ese es el laberinto de ¿Dónde está entero todo los papas? no, en los museos. Museo. En los museos vaticanos está el remodelamiento de la bomba que nunca explotó. O sea, y las bombas explotaban, ¿eh? Porque Roma fue destruida. O sea, ahí fue que el Papa Pío XII, el siervo de Dios, cuando bombardean Roma, Pío XII salió corriendo como un loco. Y Pío XII ungía a la gente en las calles y les daba la absolución en medio del bombardeo. O sea, Pío XII loco por las calles, dando absolución a personas que incluso estaban partidas por la mitad por las explosiones. O sea, todavía hoy día se conserva la sotana llena de sangre del Papa Pío XII. Porque a él no le importó, él salió como un loco. El que tenía unos pasos, él tenía unos pasos enormes. Pío XII era más alto que yo. Y Pío XII se movió y cayó encima de la gente para ungir. Pero bueno, Pío se volvió loco. Dicen que ese día el Papa regresó destruido. Y al otro día, entonces el Papa volvió a salir a repartir ropa, a repartir comida, a repartir bienes. Sí, hay unas fotos espectaculares de Pío XII bendiciendo los alimentos. Un montón de gente alrededor de él, la gente con la cara quemada de las explosiones y la gente toda sucia, los edificios en el piso. Y eso era cuando no se acostumbraba a ver al Papa por No, el Papa nunca. El Papa, nosotros vemos al Papa, el primer Papa que salió del Vaticano, o sea, fue el Papa Pío XII. Pues los papas salían a la iglesia de Santa Sabina, pero súper escoltados. No. Celebraban la misa una vez al año, miércoles de ceniza, y el Papa volvía y se metía en el Vaticano porque eso era parte del misterio. Incluso me da mucha atención cuando conocí al Papa Benedicto. Estamos en un cuarto de estos sosos de allí del Vaticano. Tanto uno piensa que el reloj está colgando por todos lados. Era un cuarto sosísimo, con las paredes pintadas como en forma de cortina. Y no había nada. O sea, es como la parroquia sin banco. Entonces, en el fondo, allí estaban 5 peldaños y ahí está estaba la silla donde se sentaba Benedicto. Y nosotros, ¿verdad? Nos acercaron al tronito y nosotros así como que pues, mirando las puertas a ver por dónde salía Benedicto. Y nosotros miramos la puerta de atrás. De momento se abrió la pared y salió el Papa de la pared. Porque son paredes falsas, pero son paredes, pero son puertas. Entonces, se abre toda la pared. La pared hace se abre y salió Benedicto y nosotros aplaudiendo. Benedicto subió y terminó la actividad, nos saludó a cada uno y de momento se abrió la del otro lado y por ahí se fue. Y las paredes quedan
¿Para qué se esconde de él? La palabra, pero eso se llama protección, porque el papá la gente lo quiere matar, mi hermano. Por la de Dios, que- ¿Cómo? Quieren matar. Está por la de Dios, que- Jesucristo se escondió. 3 veces se escondió. Pues si yo no la palabra, Jesucristo se escondió 3 veces. El Papa no es más que Jesucristo. la palabra no se escondía, la palabra. Jesucristo se escondía, mi hermano. Entonces tiene que mirar a... Dice que Jesucristo subió a Jerusalén escondido para que no lo reconocieran. Pues ¿sabes que le iban a matar? ¿No? Claro, el papá, esa es su casa, yo entro por donde me da la gana. Yo entro por esta puerta, entro por aquella, entro por la ventana. Hace unos años hubiese podido, pero hace un par de años me llegué aquí, la rendija de la ventana. A mí si se abre esa puerta por ahí, yo corro. Pero bien, me estoy entendiendo, porque las paredes son tipo castillos de película. Y es para protegerlo. Usted menciona que Dios protege a su niña, a su pueblo. Sin embargo, están sufriendo. ¿Por qué? Justos y pecadores. Sí, Yo pero no sé. no. La pregunta es, ¿el sufrimiento a costa de qué vino? ¿De que Dios los descuidó? Que se pasó, la profecía dice, yo estoy por Porque aquí. entre ellos hay pecadores, pero entre ellos también hay buenos. Pero, pero si yo aquí tiro una bomba, Dios no va a salvar a los justos. Nos fuimos todos. Fuimos todos. No creemos en la vida eterna. Claro, la gran diferencia es que los justos tendrán un destino y yo el bombardero voy a tener otro. Pero se contradice, o sea, ¿Por qué? yo estoy aquí para cuidar a mi niña, a mi pueblo. Y entonces voy a atacar aquí, y allá, y mientras ¿A quién? ataca a los caldeos, a los yo no sé qué y a los yo no sé cuál. Ajá. Y entonces, Asirios, egipcios, babilonios, caldeos, árabes, griegos y selúcidas. Todo el mundo. mientras los ataca, está también atacando a los de su pueblo que ¿Por qué? están ahí. No están ahí entre Pero aquí, ellos. pues sí, pero cuando Yo usted dice que está estoy atacando, el Señor cuando le cae encima a Babilonia, le cayó encima a Babilonia. Ajá. A justo y ahí. Pero habían allí. Bueno, a la guerra va el que va. O sea, si usted me tiene un revólver a mí, yo no le voy a preguntar si usted es bueno o mala, ¿sabe? Y si yo tengo uno, créame que la voy a sacar. O sea, mucho cuidado con eso de la bondad y la maldad, porque el que tiene un arma para dispararme puede ser buenísimo, pero yo me voy a defender. El Señor está defendiendo a su pueblo. O sea, decir que entre los asirios habían buenos y malos, sí, pero resulta que todos estaban atacando al pueblo de Defiende Dios. a su pueblo a la misma vez que va destruyendo en donde ellos habitan. Pero Ahí es donde ¿quién estoy va viendo. destruyendo? Usted está diciéndome que Dios está destruyendo. Pero si lo que están destruyendo son los babilonios. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? ¿Qué es lo que él le dice aquí? Cuando le dice, Léame el texto. yo voy a seguir atacándolo, estoy buscando. Ajá, ¿a quién va a atacar? Me ubicaré. Me chequeé ahorita. Miren, traidor. Me chequeé ahorita. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. O sea, nosotros no podemos confundir el que hayan desgracias, que lamentablemente las desgracias no tienen nombre ni apellido. O sea, usted y yo nos podemos tomar todos un café que esté envenenado y nos morimos todos. Aquí no se muere el injusto y se salva el justo, todos nos morimos, ¿sabes? O sea, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que el justo va a estar a salvo de las calamidades. No, él aquí, o sea, Dios le contesta y le dice, no, o sea, si sufren ahora, sufrirán, pero lo importante es que luego tendrán su... Cristo era su justo y recompensa. sufrió también. Sí, pero el asunto aquí es, vamos a ir viendo el libro. Lo que yo pensé. ¿Qué pasó? Entonces nosotros que crucificamos. Que Cristo era el más Sí, justo de todos. pero vamos con calma. Ya. Estamos en el Nuevo Testamento. Vamos un momentito acá al profeta Habacuc. Nos estamos yendo un poquito. Quedémonos en Habacuc y en los conflictos de don Habacuc. ¿Está bien? Por ejemplo, esa pregunta que usted me estaba haciendo. ¿A quién está destruyendo el Señor?
esa es la pregunta de Habacuc. ¿Qué rayo tú estás haciendo, Señor? Yo estoy permitiendo tal cosa. ¿Qué yo voy a hacer? Lo que voy a hacer. Pero yo estoy permitiendo esto. Estoy permitiendo en ese esto. sentido, al yo permitirlo, es que entonces yo digo, lo está destruyendo. Si yo permito que mi hijo vaya a la cárcel y no doy fianza, ¿le estoy haciendo un mal? No. ¿Por un crimen que cometió? O un bien. ¿Ven? Eso lo va a discernir usted como madre. Pero ¿es un bien sacar a un muchacho de la cárcel cuando cometió un delito? Entonces, el pueblo, claro, el pueblo, el grito de Habacuc no es, miren como Habacuc, el grito de Habacuc no es, esto es injusto. El grito de Habacuc es, mira lo que está sucediendo y me cuestiono por qué tú no haces algo, que es distinto. Habacuc nunca le dice a Dios, eres injusto, eres malo, eres cruel, eres miserable, nos tienes sufriendo. Él dice, mira esto y danos respuesta. Ese es Habacuc, danos respuesta. Y el Señor le dice, es que la estoy dando, lo que pasa es que tú no la estás viendo. O sea, todos estos que los están oprimiendo van a desaparecer en un momento. Esa es tu respuesta. Pero entonces, ¿por qué estamos subiendo? Están subiendo porque ustedes lo permitieron. Y yo te estoy diciendo a ti que eso no va a ser permanente, que eso va a ser temporero. Fue culpa de ellos. Este libro de Habacuc, que va junto con Daniel, Daniel reconoce que el pueblo está pasando cosas porque el pueblo fue infiel. Sí. Por lo tanto, aquí están pasándole cosas a ese pueblo y tú miras y no está pasando esto, pero el pueblo está haciendo infiel. Y entonces, pero en la este pueblo pregunta le dice que están sufriendo justos e injustos. Claro, Claro. O sea que hay sí, pero- fieles también. Sí, pero es que a O sea, la, que- sí, pero a la diáspora se va todo el mundo. cuando hay una guerra, Sí, se gana sí. el pueblo de Israel, siempre van a matar a algunos israelitas. Claro. Van a matar ¿Qué pasó? Claro, pero es que aseverabas que Daniel sabía que habían infieles. No. Daniel lo que está diciendo es, nosotros estamos aquí por nuestro pecado. Por eso, somos por la infieles. infidelidad o el pecado. Pero Habacuc cuestiona, aquí hay unos que no son pecadores y están en lo mismo. Y Daniel O sea, también. ahí es la Y Daniel no era pecador y estaba en la diáspora también. Y estaba desterrado también. Sí, pero es que es una pregunta. ¿Qué pasó? Eso es contemporáneo. Daniel. ¿Cómo? Daniel mató al hombre de la mujer que amaba, ¿no? No, ese es David. Ese es David. Ay, perdón. Daniel, el enredé. profeta. El libro que leí. Daniel. ¿Ok? No nos salgamos de... O sea, Habacuc, como es un profeta único, y nosotros vamos a ver en nuestro querido Habacuc ese cuestionamiento. Capítulo número 3, ahorita que me estaban preguntando, padre, pero este capítulo 3 es añadido en un capítulo... Pues miren, el capítulo 3, decir que es añadido tiene realidad y no. Porque si añadido usted dice que fue puesto a los pegotes y que no tiene que ver con la profecía, eso no es cierto. Tan es así que la versión de los 70, ¿se acuerdan que hemos hablado de la versión de los 70? La Septuaginta, o el Código Alejandrino, incluye todo el libro. Los hebreos, dependerá la rama que ellos son, ellos han quitado el capítulo 3. Porque a ellos no les cuadra la alegría del profeta en el capítulo 3 y el vocabulario del profeta en el capítulo 3. Cuando en el primero y segundo está quejándose. La gracia tiene que ser diferente. Pues usted, por ejemplo, usted se va a buscar capítulo 3, versículo 16. Y usted va a ver que ese capítulo, esa parte, tiene la misma temática de los primeros 2 capítulos. La única parte que sorprende de esta parte 3 de Habacuc, que lo vamos a ver, es la mención en 3:13 del ungido de Dios. Que ahí sí les digo yo
que eso no tiene que ver con nada del libro. Pero en el ungido de Dios, ¿cómo se dice ungido en griego? ¿Cómo se dice? Ungido en griego. Es que yo no sé inglés. Se van todos. Tienen Cero. Está dejando lo más bien. El diálogo iba de lo más bien, las ideas iban de lo más bien. Aquí se rompió la bicicleta. La debería de colgarla. Cristo, ungido es Cristo, que es lo mismo que Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Cristianos, los ungidos. Así que es interesante que ese 3:13 habla como parte de la esperanza y de la victoria, la aparición de ese ungido. El ungido de la nada. Y uno hace como que, ese ungido yo lo conozco. Él no. Yo lo conozco. Y que el profeta cierra con unas expresiones que definitivamente son reveladas por Dios. Demasiado mesiánico. Oh, entonces, Padre, disculpe que le interrumpa. ajá, En el 2 que él le dice pues tú escribe. los misales antiguos y dice, fieles a la recomendación del Salvador. Entonces hay dos padres, dice, en Latinoamérica, en España. Y lo que se hizo fue que se unió todo en uno solo. ¿Cuál ganó? El de Puerto Rico y el Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el 52% de la iglesia está en América. Así que Europa tuvo que trasladar. Entonces en España dicen ofensas. Pero todavía hay gente que yo escucho que dice deudas y deudores. Los más viejitos dicen deudas y deudores. Cuando rezan el Padre Nuestro. Sí. Pues, perdona nuestras deudas. Rézaselo. Vamos allá. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Recuerden que mañana la misa en Barrio Dulce es a las 6 de la tarde. Lo anunciamos el fin de semana porque la capilla está en Misiones. Yo termino la misa, bajo a la cancha porque a las 7 tenemos las misiones en la cancha y pues Padre se sienta allí. Padre, usted no confesar. dice, amén. Usted dice Padre, Hijo, Espíritu Santo y nunca. Sí. ¿Por qué? No. Y bien, yo lo hacía, y perdí la ¿Y costumbre. de dónde lo saqué? No lo digo a mí, Yo es que así yo lo aprendí. lo aprendí. Y incluso a mí me hacían poner los dedos así. Yo lo hago Y hacer todavía. así. y hacer- Yo lo hago